Gloria a nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la voluntad de Jesucristo para toda nuestra vida terrenal. El otro día hablamos de cuál es la voluntad del Señor. El jueves pasado hablamos de cuál es la voluntad del Señor y lo habíamos logrado llevarlo a tres partes. Una voluntad, la primera voluntad de Dios es soberana, que Él va a cumplir con lo que Él quiera, como quiera, en el momento que quiera. Y no hay nadie que le pueda decir, ¿qué haces? ¿No? Esa es la primera voluntad de Dios, que uno no se puede interponer ante esa voluntad. La segunda voluntad es la moral. Dios antes, en el principio, hoy y en el futuro, su voluntad va a ser la misma. Lo malo va a ser malo y lo bueno va a ser bueno. Él no tiene doblez. Entonces la voluntad de Dios siempre fue la misma en cuanto a lo moral. Lo malo es malo en todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Con la diferencia que hubo un sacrificio, ¿no? El cual fue nuestro amado Señor Jesucristo, quien reina en nuestra vida, en nuestros corazones, y gracias a esa redención nosotros somos libres de la consecuencia de las malas decisiones, a veces. Y la tercera decisión es una voluntad personal para cada uno. Dios tiene un plan para cada una de las personas en absolutamente toda la historia de la humanidad. Dice que ha creado hasta el malo para el día malo, ¿no? Entonces, y como Él es soberano, ¿quién le va a decir cómo hiciste al malo para el día malo? ¿No? Volviendo a la primera voluntad de Dios, conociendo que su soberanía. Entonces, basados en esos tres principios de voluntad de Dios, hoy vamos a tratar de desarrollar cuál es la voluntad de Dios para la congregación, para la asamblea, ¿no? Él nos hizo miembros los unos de los otros como cuerpo, nos eligió, nos llamó a cada uno de diferentes barrios, a cada uno de diferentes lugares, a cada uno de diferente altura, clase social, ¿no? Onda, ¿no? Como lo quiera llamar, ¿no? Él llamó a cada uno y dice que lo eligió a lo vil y menospreciado de esta tierra para avergonzar a los sabios. Para mí es un privilegio poder estar hablando de su palabra siendo un pecador, ¿no? Siendo una persona que no tenía nada que ver con Dios. Sin embargo, a los que conocimos verdaderamente a Jesucristo nos aconteció como a Pablo. Un día se nos presentó en nuestra vida y no hubo manera de sacárnoslo de nuestra mente y mucho menos de nuestro corazón. Cuando Él nos bautizó con el Espíritu Santo, nosotros inmediatamente entendimos cuál era su ley. Éramos muy conscientes y somos muy conscientes, a no ser que cautericemos nuestra conciencia, ¿no? Porque es una de las posibilidades de que el ser humano tiene la capacidad de cauterizar su conciencia y que no le importe la maldad. Gracias a eso hoy estamos sentados acá, esperando que el Señor nos dé algo, ¿no? Él nos trajo y nosotros estamos sentados esperando, Señor, ¿qué tenés para darnos hoy? Entonces lo que hoy vamos a hablar es acerca de la asamblea de Jesucristo, de su voluntad en lo que respecta a la iglesia, a la congregación, a su cuerpo, a los llamados, donde todos los miembros de la institución, de la organización, del cuerpo de Jesucristo, tienen un rol y participan de una manera activa, ¿no? Cualquier persona que se dé cuenta cómo funciona un cuerpo, es necesario absolutamente que cada uno de los miembros del cuerpo cumpla una función o un rol. Esto es para analizar nuestra conciencia, si nosotros estamos trabajando conforme a la voluntad de Dios, si estamos nosotros sujetándonos a su voluntad o no. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a leer 1 Corintios, vamos a leer 14. Esto es lo que tendríamos que hacer en la asamblea, ¿no? Vamos a leer solamente el 26. Y todos. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo,
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hasta ahí nomás. Después uno puede seguir leyendo, viene hablando de los dones espirituales que le había dado a la iglesia de Corinto y los dones espirituales que nos ha dado a su iglesia. La iglesia, nunca hubo muchas iglesias. Este es un dato también que les quiero dar, que fue revelado de parte del Señor, que nunca hubo muchas iglesias, siempre fue una sola la iglesia. No hubo muchas iglesias. La verdadera iglesia siempre fue una. Sus llamados, sus ovejas, los que desde siempre eligieron seguirlo y escucharon su voz, los que tomaron su cruz y lo siguieron, más allá de las consecuencias que en esta vida uno puede llegar a pasar como cristiano, ¿no? Después existen, ¿no? Como existe la gran ramera, existen las rameras más pequeñas que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia. Y la iglesia siempre se llamó de la misma forma, iglesia. Nunca tuvo otro nombre, ¿no? El hombre se ocupó de ponerle, ¿no?, los seudónimos y demás. Pero la iglesia siempre fue iglesia desde el principio de los tiempos. Y el objetivo de la iglesia y el objetivo que Jesucristo tuvo en nosotros fue esto, que todo se haga para edificación, para crecer, para edificar, ¿no? El que no es conmigo es contra mí y el que no junta desparrama, ¿no es cierto? Entonces es un tiempo en el que la mayoría de los cristianos padece por no estar sujetos a la palabra de Dios, por no parecerse a los cristianos que tuvieron que estar al lado de Jesucristo, sino que, ¿no?, decía Paul Washer, un predicador que escucho a menudo, decía, se parece más a Justin Bieber y a Shakira que a Pablo y a María Magdalena, ¿no? Entonces es necesario que lo consideremos, a ver qué es lo que pasa. Nuestra vida es un soplo y siempre fue un soplo. Hoy tenemos la posibilidad de que el Señor guíe nuestra vida, que nos aconseje de cómo criar a nuestros hijos, cómo amar a nuestras esposas, cómo ser con nuestros empleados, cómo ser con nuestros patrones, cómo ser con nuestros padres, ¿no? Y así sucesivamente. Cómo tratarnos entre los hermanos. El respeto que tiene que haber entre los hermanos tiene que ser un baluarte de la iglesia, siempre lo fue, ¿no? Los hermanos, cuando toman consejo, si bien los corintios eran bastante despelotados, tenían una sujeción unos a otros, porque uno habla en nombre de Jesucristo, no habla en nombre de ninguna persona más que el nombre por sobre todo nombre, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros vayamos modificando esta manera de ser y esta antigua criatura que tenemos y este hombre exterior e irlo transformando, llevando los pensamientos a la obediencia de Cristo, agarrando los varones la Biblia y comparándose con los profetas, ¿no?, con los apóstoles, con el mismo Señor Jesucristo, agarrando las mujeres la Biblia y comparándose con Proverbios 31, ¿no?, con Efesios, con Primera de Pedro 4, yendo por toda la Biblia diciendo, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, en lo personal y congregacionalmente. Estoy siendo miembro de este cuerpo, estoy funcionando en algún lugar del cuerpo. ¿Me parezco más a la de Proverbio 31 o a Shakira? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Me parezco más a David o al Chano de Tan Biónica? ¿A quién me parezco? No, es necesario que nosotros agarremos la Biblia y que nos tamicemos por ahí, pasemos por ahí y van a quedar un par de cosas, las cosas que no nos gusta que nos digan. Las cosas que no nos gusta que nos digan van a quedar ahí, en la Biblia. El Señor tiene muchísimas maneras de edificarte. A un profeta le habló por un burro. A otros, como a Pablo, se le apareció y lo dejó ciego. Y después al mismo Pablo se le apareció por medio de un hermano, tomando consejo, buscando el consejo de los hermanos, siempre y cuando cada hermano hable con consejo bíblico, ¿no?, por medio de un proverbio.
por medio de una zarza, por medio de una señal, y el Señor se comunica con sus hijos, ¿no? Pasa que nosotros muchas veces lo que no queremos escuchar es la parte fea, ¿no? Lo que pasó, no queremos escuchar el bullying, pero muchas veces ese bullying es la verdad en nuestra vida y no lo queremos aceptar. Ese es el problema. Cuando Dios te dice lo que tenés que hacer, lo que tenés que dejar, lo que tenés que morir, cuando te dice tenés que morir acá, en este lugar, tenés que dejar tu envidia, tu egoísmo, y así sucesivamente puedo dar montones de ejemplos, ¿no? Lo peor para un borracho, ¿qué es? Que le digan que borracho, ¿no? Borracho. Para un gordo, ¿qué es lo peor? Gordo, ¿no? Y así sucesivamente. Y para un pecador, ¿qué es lo peor que le digan? Que es un pecador. Entonces es necesario de que nosotros nos ocupemos de hacer tesoros en el cielo, de que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que no es fácil, para nadie es fácil. Nos cuesta amar, nos cuesta aceptar que somos pecadores, nos cuesta arrepentirnos, ¿no? Y muchas veces es necesario que cada uno tome un hermano para que le diga en qué lugar está mal, o qué ve, o agarre cualquier hermano y diga, che, ¿qué ve mal en mí? Pero un hermano que le diga la verdad, un hermano que ama. Dice que son fieles las heridas del que ama, e inoportunos los besos del que aborrece, dice el versículo completo. Entonces es mejor, ¿entendés? Que te aplauda, que te rete un sabio y no que te reprenda un sabio y no que te aplaudan los necios. La Biblia es así, es tajante, te llega y dice, ¡oh! Escuchen lo que el hermano tiene para decirlo. ¿Para qué? Porque todo lo que leíamos, estamos hablando de un solo versículo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos revela, ¿no? Dice, hágase todo para edificación. El objetivo no es vanagloriarse, no es a ver quién es el más santo. Acá el más santo es Jesucristo. Pero Él se goza de la humildad. Dios escucha a los humildes, les da gracia a los humildes, les da regalo. Y la altanería no le gusta, la soberbia no le gusta, la arrogancia no le gusta, ¿no? El amor propio no le gusta, el amor es para compartirlo, no para autoamarse, ¿no? 5 pasos de autoayuda, cómo amarte a vos mismo. Entonces, es necesario que nosotros hoy como iglesia, si somos el cuerpo de Jesucristo, si gustamos los dones celestiales, vayamos muriendo a nuestra vida día a día. Gloria a Dios por los que están en otro nivel. Gloria a Dios por esas personas que pueden llevar vidas intachables delante de Dice, en cuanto a honra, elíjanse los unos a los otros. Yo miro a Jesucristo, a Pablo y a mi hermano Nicolás. También tengo, ¿no?, muchísimos testimonios de hermanos, ¿no? Pero hay cosas que vos decís, Señor, ¿viste? Para este lado es para acá. Y nos molestan cuando nos dicen las cosas que no nos gustan. Vayamos por esas cosas para crecimiento, para edificarnos, ¿no? Es necesario que abramos esa puerta y que denunciemos el pecado. Porque si hago lo que no quiero, no soy yo. Eso es lo que uno se tiene que dar cuenta. Es el pecado que mora en uno. Y lo que hay que denunciar es el pecado que mora en uno. Que a la carne le encanta. ¿Saben por qué pecamos? Porque nos gusta. Uno, ¿sabe por qué miente? Porque le gusta mentir. ¿Por qué roba? Porque le gusta. Y es así. Y el problema está adentro. Está acá adentro. Entonces, abrir el corazón, examinarlo, todo, lo que hay adentro, retener lo bueno y desechar, quitarle
la escoria a la plata para que salga una alhaja al fundidor, dice el proverbio. Quítale la escoria a la plata y le saldrá alhaja al fundidor. Tú eres mi niña, la niña de mis ojos, dice el Señor. ¿No? ¿Cómo es la iglesia en Apocalipsis? ¿Un cachivache? Era un cachivache. Pero Él se ocupó de santificarla, limpiarla, cuidarla, enseñarle, mostrarle. Filipenses 2, del 3 al 5, vamos a leer. Como decíamos al principio, estamos en asamblea, hermanos. Si alguno tiene algo para compartir, que es para edificación, ¿no? Que es para edificación del cuerpo. Si alguno tiene alguna pregunta, la podemos hacer. Filipenses 2, del 3 al 5. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Hasta ahí nomás, ¿no? Después conocen todo lo que falta. Y si no lo conocen, léanlo. Pero esto no es ni por contienda, ni por vanagloria, ¿no? A ver quién es el hermano que tiene el mejor testimonio. Esto es para edificación, ¿no? No es ni para pelear, ¿no? No es para pelearse, todo lo contrario, es por amor. Si vas a hablar con alguien, amalo, ¿no? Y el amor, la primera característica que tiene es sufrido. El amor es sufrido. Entonces, es necesario que a veces te digan, che, ¿sabés que te estás zarpando con el chupi, hermano? O con el asado. O con la mentira. O con la ociosidad dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Resina? A veces uno tiene puntos ciegos muy importantes. A mí me pasó eso, porque enfatizaba sobre determinadas faltas y cuando tuve la exhortación realmente fue muy precisa, ¿no? Aparte que yo lo sospechaba, esto de la falta de gozo, e incluso escuché en una prédica que el pastor decía que se podía dar cuenta de cómo estaba cada creyente de acuerdo al rostro, ¿no? Por Sí. eso yo los testimonios que más reparo son los hermanos que tienen realmente gozo, ¿no? Que son muchos y que son la mayoría, gloria a Dios. Gloria al Señor. Para que yo también pueda conseguirlo. Amén. Para todos los cristianos, la peor vida es la propia. Entonces, quien primero intenta satisfacer es a uno mismo. La primera satisfacción viene, ¿no? Porque hay una contaminación y una corriente mundial que dice, si estás bien, podés ayudar a los demás. Dice que el Señor se perfecciona en mi debilidad. Él se perfecciona, le gusta usar los cachivaches para ganar la carrera. Se compra un fitito y le gana el Ferrari. Es así. Dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuánto estamos dispuestos a quebrantarnos delante de Dios? Sin pensar en los beneficios solamente, ¿no? Porque está tan bueno, obviamente, que uno sos el hijo de Dios y tenés muchísimos beneficios, ¿no? Regalo, por gracia. Ya sos hijo. No sos ni siervo, ni esclavo, sos el hijo de Dios. Y tenés todos los beneficios de un hijo. De un hijo de Dios. Pero tu papá es justo y ese es el problema, ¿no? Y te va a corregir las veces que te va a corregir. Y muchas veces cuando no consideres su palabra para tomar decisiones vas a tener consecuencias que no te van a agradar. Esas consecuencias te traen el contristamiento de espíritu, ¿no? Y cuando un espíritu está triste, el rostro está quebrantado. Es así. Entonces es necesario que nosotros nos ocupemos de estar firmes en la palabra de Dios, ocupándonos de saber cuál es su voluntad,
no desestimando a nadie, ¿no? Ni la edad, ni dónde vive, sino que escuchando a ver en qué puedo ser edificado, a ver en qué me puede edificar hoy el Señor por medio de mi hermano, por medio de la palabra, a ver dónde puedo crecer, ¿no? ¿Qué músculo más puedo trabajar espiritualmente? Porque sí, es feo ir al gimnasio, pero está bueno llegar bien al verano también. Es horrible ocuparse, ¿no? De hacer fuerza. Pero después viene la recompensa. En todo sacrificio, en toda labor, dice la Biblia, hay fruto. En toda labor hay fruto. En lo que hagas, y mucho más si es para gloria de Dios. La paz no se compra, el gozo no se compra, la benignidad no se compra, la fe no se compra, la mansedumbre no se compra, ¿no? La paz, estar en paz, donde quiera que vayas, yo estaré contigo, dice el Señor. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Él guarda en paz a los que están con Él, a los que perseveran en Él, a los que están bajo sus alas todo el tiempo. En cada palabra que sale de la boca. Hoy a la mañana me largué a llorar lo traje para compartirlo también, pero no sé si vamos a llegar. Cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, el Señor mismo lo compartía a Daniel hoy a la mañana, y hay veces que no le estamos lavando los pies a nadie. Dice, esto tienen que hacer. Lávense los pies unos a los otros. Él los lavó los pies porque es lo único que está tocando la tierra, lo inmundo. Nos está diciendo, traten de ir limpiándose de cómo pisan, de cómo caminan, de cada paso que dan. Váyanse lavando unos a otros. Hasta que yo venga, váyanse lavando porque está contaminada, es maldita la tierra en la cual vivimos. Produce espinos y abrojos. Como los corazones de los seres humanos, está de continuo inclinado al mal. Si el Señor no hubiese grabado la ley en nuestro corazón, no existiría ni moral, ¿no? La moral viene de parte de Dios. Las personas correctas, políticamente correctas, buenas personas que no creen, fue porque de algún lugar tomaron eso, y todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. No hay nada bueno acá en la tierra. No hay absolutamente nada. Por eso es necesario que nosotros lo honremos como cuerpo, gracias a Dios que somos manada pequeña, ¿no? No somos una gran, multitudinaria congregación, y nos conocemos y nos podemos mirar y sabemos lo que nos pasa, y cuando tenemos que reír con los que ríen y cuando tenemos que llorar, lloramos con los que lloran, porque nos conocemos, porque sabemos quién somos. Y este cuerpo lo formó Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros lo honremos, que vayamos creciendo, que nunca se transforme una costumbre ir a la iglesia, que nunca se transforme una costumbre en nuestra vida tener jactancia, pensar que ya nos la sabemos todas. Yo siempre digo, yo ya me leí la Biblia 3 veces. Ahora quiero ir a leer. La Biblia es el libro más aburrido que leí en toda mi vida. Hasta que el Espíritu Santo lo empieza a decodificar y el Señor abre los cielos y empezás a ver cada una de las maravillas, ¿no? Desde un átomo, ¿no? Desde la ciudad que hay dentro de una célula hasta la galaxia, pintada como una cortina, ¿no? La poesía que hay dentro de la Biblia, el amor. ¿Quién murió? ¿Quién más murió por mí? ¿Quién más murió por vos? No hay historia como la de Jesucristo. No hubo nadie que pueda trascender como su nombre. La historia está escrita antes y después de Él. O sos glorificado o vas a Medio Oriente y te limpian, pero algo te pasa. Algo te pasa en el nombre de Jesús, porque hay victoria en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Conocen todo ese corito? ¿No? Porque Él venció la muerte. Él venció la muerte. No es que vamos a salir sorteados o adjudicados del plan óvalo. No es esa la victoria. La victoria es que Él venció la muerte y al tercer día resucitó y nos dio vida juntamente con Él, para que nosotros
corramos con paciencia la carrera y vayamos creciendo todos, del más pequeño hasta el más grande. Esto se termina si el Señor viene hoy o a los 90 años, 80, entre los 80 y los 90. Algún longevo puede llegar, ¿cuánto? A los 100, ¿no? Va a salir en Crónicas, cumplió 100, ¿viste? Peter. Le festejan el cumpleaños número 100 a Peter, ¿viste? Pero no mucho más que eso. Y pasamos. Entonces hoy tenemos la posibilidad de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a releer otra vez ese pasaje, Nico, por favor. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿No? Hasta ahí nomás, ¿no? Esta es la voluntad de nuestro Señor, que nosotros cada día nos lavemos los pies, nos digamos las cosas para edificación, con humildad, ¿no? Fíjense, ¿no? La palabra de Dios va sazonada con sal, ¿no? No es para ofender a nadie, no se ofendan, ¿no? No piensen mal, no piensen que pienso que ustedes están pensando que yo... No, díganse las cosas en el Señor, con amor, ¿no? Sufran, esfuércense, sufran por Él, el Rey dio su vida y la vida por ustedes. Tan lindas las canciones. Lo difícil es practicarlo, sufrir por Él y no está tan bueno. Tan buenos los versículos, ¿no? De aliento, los versículos de prosperidad, los versículos de corona, porque eso es especial tesoro para el Señor. Bueno, sí, lavaré los pies de tu hermano. No, eso no está bueno. Efesios 5, del 21 al 33. Esto vamos a tomar, si bien todos sabemos, los que estamos casados y los que no, es bueno que también lo sepan, cuál es la voluntad de Dios para sus hijos como congregación. Esto lo vamos a tomar de referencia Jesucristo y la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de cómo el Señor quiere que nosotros seamos edificados como iglesia, ¿sí? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta el 33, Nico. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿No? Voy a tomar el versículo que escribe Pablo acá y dice, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Voy a tomar ese pasaje para que nosotros consideremos cómo el Señor nos ama y cómo nosotros como iglesia nos tenemos que comportar. La palabra sometimiento no le gusta a nadie. Es como la palabra soy humilde. Bueno, humillate, no, humillarme no. ¿No? Tiene la misma connotación, pero no, suena más lindo, ¿no? Me gusta más sujeción que sumisión, ¿no? Dice la palabra, sométanse. Esta es la parte que no nos gusta, como cristianos. Esta es la parte que no nos gusta, la parte que nos duele, la parte que nuestra carne no quiere. Unos a otros en el temor de Jesucristo.
el temor de Jesucristo, el principio de la sabiduría, el temor a Dios, ¿no? Sométanse unos a otros, respétense unos a otros, escúchense unos a otros, no se falten al respeto, ¿no? Mucho menos nadie se tiene que faltar al respeto, porque está faltando el respeto a un hijo o a una hija de Dios, ¿no? Hágase todo decentemente y en orden, dice el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Acá otra vez, cómo tiene que estar la iglesia, sujeta al Señor. Pasa de someterse a sujetarse, ¿no? Dice primero, sométanse, sujétense como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién da la orden? Cristo. ¿A quién tenemos que obedecer? A Cristo. ¿Por qué? Para que nos vaya bien. ¿Quién se beneficia? Nosotros. Cuando uno no está sujeto a la voluntad de Dios, nos perjudicamos, ¿no? Nos perjudicamos. Hoy me entristecí mucho con lo que pasó Eric, el hermano. ¿No saben? Está quemado el 25%, está quemado. Pie, que el Señor lo haya librado de lo peor. Hay que ser inteligente, sabio, astuto, honrar al Señor en toda nuestra peregrinación. Porque no es un chiste que el león anda suelto buscando a quien devorar. Donde hiciste una escapada, te ligaste un palazo por la cabeza. Cuando vos no estás en el Señor, te la van a dar. Y si no es a vos, a alguien cercano a vos. A alguien que te duela. Y ahí vas a decir otra vez, ¡ay, Señor! ¿Por qué no te humillás? Ahí sí, te humillás, ¿no? Te sometés. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me saque la amargura que tengo acá en el medio del pecho, que no me baja no va ni para arriba ni para abajo? ¿Cómo me saco ese dolor de acá? No sale. Tenés que pasarlo. Tenés que masticar un poco de hiel. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, otra vez, ¿qué hace la iglesia? Se sujeta a Cristo. Lo dice 1, 2, sigue. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó el Señor? Para santificarla. Nosotros tenemos que ser santos de mente, cuerpo, alma, espíritu y todo lo que pueda santificar, santificarlo para el Señor. Deja hasta la última gota de sudor, porque este cuerpo no lo vas a usar en el reino del cielo. Reventalo. Hacelo de goma para el Señor. Dejá de creer un poco en Belapons y empezamos a creer más en el Espíritu Santo, para santificándolo, habiendo purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Los hombres, palabra bíblica, palabra de vida. Las mujeres, palabra de vida. Yo soy una mujer bienaventurada. Una mujer que la alaba el Señor. Que se levanta a su marido y la alaba. Y se levanta a sus hijos y la alaba. Y honra al Señor. Y lo sirve. Y se sujeta a la palabra. A fin de presentarlo a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el llamado. Que seamos santos y sin mancha. La única manera de hacerlo es estando en Él, sujetándonos a Él. No es un acto, ¿no?, de autoflagelo. No. Esto es estando en el Señor Jesucristo de una manera, como veíamos leyendo, humilde, sumiso, humillado, en lo íntimo. El Señor a cada uno le da su recompensa. Todo buen árbol da buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Y no puede el árbol malo dar buenos frutos. No puede. Entonces, hasta que vos no nacés, no tenés una simiente nueva, una semilla nueva
plantada en vos, que empiece a dar fruto, y no crees que el Espíritu Santo va a llegar a tu vida y te va a guiar como Abraham mandó a buscar esposa para su hijo y la llevó y la guió y le dio dones y la bendijo y tuvo esposa a su hijo. De la misma manera el Espíritu Santo está haciendo con nosotros para llevarnos al altar con Cristo Jesús. Antes de nosotros nos estamos preparando para la gran boda y vamos hacia el esposo. A ese lugar vamos. No sé si vamos a ir a Disney alguna vez. Y si vamos, capaz que vamos una vez. Ponele. Arroyo Pareja, ponele. Pero donde sea. Y te dejan pelado. A donde sea. Entonces, nosotros enfoquémonos y mañana cuando nos vamos a trabajar, pensemos en lo que recibimos hoy. Porque lo que aprendimos acá es para afuera, no es para acá adentro. Acá somos todos buenos, vinimos todos bañados, ¿no? Lindos, perfumados, no decimos malas palabras. Está bueno acá, ¿viste? Mi amorcita, sentate vos. Somos todos protocolares, ¿no? El protocolo eclesiástico. Pero el cristiano verdadero, el cristiano afuera, con sus hermanos, practicando el amor, siendo luz, siendo un luminar, dice, resplandeciendo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué te pensás que estás vivo hoy? Porque el Señor te cuidó y te sustentó. ¿Por qué uno se piensa que es más que otro? Si vos lo recibiste, ¿por qué te jactás como si no lo hubieses recibido? Todas las cosas vienen de parte de nuestro Padre. Entonces hay que honrarlo a Él. Son para honrarlas a Él. ¿No? Es necesario que no haya jactancia en la congregación. Todos luchamos con nuestro ego. No todos somos lindos, muchachos. Lo siento. Cada uno lleva su propia cruz. Cada uno día a día tiene que matar su ego. Y aparte se va oxidando. Día a día nos vamos oxidando. La piel, el pelo, la panza, los juanetes, uña encarnada. Empiezan a aparecer los síntomas, ¿viste? Va más al odontólogo que al boliche. Llega un punto que voy a decir, así. Sí. Ahí te das cuenta que se va oxidando. Entonces, sí. Tenemos una caducidad, sí. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 16. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan en ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar, ¿no? Tatuaje, Tatuaje acá, en el pecho. En la ladera, por lo menos péguenlo en la ladera, si no se lo van a tatuar, ¿no? Un cartelito en la ladera, toda la palabra es riquísima. Pero lo que quería hacer hincapié es que hay una manera de estar vinculados, que es la Biblia. Y hay una manera de relacionarnos para honrar a nuestro Señor y que esto funcione. Que esto de, Caro, bienvenida, pasá Caro, vení, date. Hay una manera de relacionarnos como hermanos. Dice que nosotros debemos siempre, les rogamos, es uno diciendo, te lo ruego, esto es un ruego. Imagínense la humildad del apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, esto hermano, se los ruego, teniendo la autoridad de
decir, hagan esto, ¿no? O sea, porque el apóstol Pablo era bastante... Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los que presiden en el Señor y los amonestan, ¿no? Cuando uno habla palabra de Dios, después los rollos personales son... No me gusta la remera que te pusiste, bueno, buscame el versículo y lo charlamos, pero cada uno, ¿no? Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes, esto de una manera pacífica, ¿no? Sepan que cada cosa que hablamos está escrito en la palabra. Los intereses personales no juegan acá. Dice que no tenemos que pensar más de lo que está escrito. Y esta es la voluntad del Señor para la iglesia. Que reconozcamos a los que trabajan, a los que los amonestan y a los que presiden en el Señor. Que los tengan en mucha estima. Por la causa de su obra, tengan paz. También les rogamos, otro ruego, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. Los que no están haciendo nada, pónganse las pilas, ¿no? Lo bajamos con la contemporánea, ¿no? Pónganse las pilas, rescátense, ¿no? Hagan la voluntad del Señor. Hagan la voluntad del Señor, escuchen lo que el Señor tiene para decirle, porque hay una voluntad para cada uno de los miembros del cuerpo. Para los miembros del cuerpo, hermano. Después también una persona puede venir a estudiar, a escuchar un poco de teología y se puede meter. No hay ningún problema. Que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos, ¿no? Miren que ninguno pague otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Fíjense que primero se pone uno para con otro. Esto no es para reclamarnos, otros para con uno. Sean pacientes para conmigo. No está diciendo así. Que todos sean pacientes para con vos, no. Vos tenés que ser paciente para los demás. El Señor Jesucristo, paciente con nosotros. Pensamiento tras pensamiento malo, palabra tras palabra ociosa de nuestra boca, obra tras obra errada, fallida, ¿no? Deshonra al Señor. Estén siempre gozosos. Miren que ninguno pague otro mal por mal. Sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. 18. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, ¿no? ¿Quieren conocer cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. No se falten el respeto, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Otra vez, la voluntad del Señor es que seamos edificados. Primera de Pedro 1, 13 al 25. No sé si voy a llegar, pero... Primera de Pedro 3, 1. Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los amó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y
y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor seca. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Esta es la palabra para la iglesia, que nos edifiquemos, que nos santifiquemos, que nos amemos de una manera pura. Traten de quitar las impurezas, hermanos. Tratemos de quitar la impureza de nuestra vida, lo que sea, cualquier raíz inmunda que haya acá adentro, o la que haya afuera, cualquier brote de yuyo que haya, que no refleje la gloria de Jesucristo en nuestra vida, oremos para que salga. No nos quedemos cómodos con el pecado. Cuando dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, diciendo, tratad de entender las cosas ceñidos, diciendo, agarrar el entendimiento y apretarle el cinto. Hacerle un agujero más y apretarle el entendimiento. Empezá a entender las cosas de otra manera. Si las entendías de una manera terrenal, empezá a entenderlas de una manera celestial, espiritual. Para que la palabra tenga efecto en tu vida. Si no, no vas a tener fruto. No se va a ver a Jesucristo. Como hijos obedientes. ¿Por qué lo pone? Porque ¿cómo somos? Desobedientes. Entonces, esa palabra, una palabra, obediencia. Obediencia, una palabra. Una sola palabra para toda la semana. Obediencia, Señor, obediencia. Santificación. Porque si no sacamos el pensamiento, tuvimos estudios acerca de los pensamientos, si no sacamos el pensamiento inmundo y le metemos un pensamiento santo, ese pensamiento inmundo sale y entra. Sale y entra. Todo lo bueno, todo lo puro. ¿Estamos pensando en eso? Dice, en esto pensad, todo lo amable, si algo digno de alabanza, si algo de buen nombre. En esto pensad. Y es fácil acá, mañana es difícil. Cuando salimos de la iglesia, cuando tenemos que cerrar la boca, para no pero no. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Vos me llamaste a mí a ser amable para con todos. Del mundo vamos a encontrar aflicción, tristeza, hueco, se nos va endureciendo el corazón. Sino como aquel que los llamó de santos, sean también ustedes santos en algunas partes de su vida. No dice así la Biblia. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Y estamos laburando para eso, estamos trabajando para eso, nos esforzamos para ser santos. Nos estiramos para santificarnos. Señor, por favor. Y queda un trecho todavía. Sed santos porque yo soy santo. Y si poca por Padre aquel que, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿Dios juzga la obra de los cristianos? ¿Cómo obra un cristiano? ¿Sí o no? Sí, porque lo dice su palabra. ¿No? Si invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabieron que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creyeron en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Obediencia, otra vez. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, sin caretearla, hermanos, por favor, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, me quedó un versículo, pero vamos a dejarlo ahí, así terminamos a horario. Hermanos, los aliento a considerar este estudio y a ponerlo en práctica. No seamos oidores
sino hacedores de su palabra, ¿no? A todos nos cuesta amarnos, vamos a sufrir en el amor, pero es la voluntad de nuestro Señor y vamos para ese lado, ¿no? Perdónense, pidan perdón, ¿no? Arrepiéntanse, díganse la verdad, ¿no? Busquen pureza, sean obedientes. Esas cosas tienen que estar en nuestra cabeza siempre. Dios los bendiga.